Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Hemos tomado este tema para tratar de conversar esta mañana, tratando de enfocarlo desde un punto de vista de que les sirva, que nos sirva o les sirva a ustedes para poder enfrentar el momento en el cual ustedes van a realizar una historia pediátrica. No es la intención de esta conferencia tratar el tema como normalmente se ve en lo que se refiere a historia pediátrica, donde uno hace más énfasis en las partes de la historia y todas las cosas que ustedes conocen muy bien y que ven todos los días. Lo que quisiera es darles alguna perspectiva nueva de lo que ustedes deben saber y manejar de la historia y por qué la historia clínica pediátrica es tan importante para nosotros como médicos al momento de tratar de realizar algún diagnóstico en un paciente. A veces vemos la historia como, concha, le tengo que hacer esto, un ingreso, qué fastidio, ¿verdad? Entonces nos toca hacer, y entonces no le damos la verdadera importancia que tiene. Y eso nos sirve a nosotros como ejercicio mental para poder trabajar y poder llegar a un diagnóstico. Y si nosotros la internalizamos y hacemos el ejercicio de nuestra mente al momento de afrontar un paciente, pues eso nos sirve para todo nuestro ejercicio profesional, no solamente a la hora de elaborar la historia clínica, sino también a la hora de poder interrogar a un paciente. Entonces es importante que nosotros tratemos de hacernos un mapa mental, lo cual vamos a hablar más adelante, de cómo debe ser el manejo de nosotros y cuál es nuestra actitud hacia lo que se refiere a la historia clínica, en este caso la historia clínica pediátrica. Y para esto, pues nosotros vamos a tratar de pasarnos por todas estas cosas, que espero que al final ustedes estén claros con todo esto. Vamos a definir la historia clínica pediátrica, vamos a describir algunas características de la historia clínica pediátrica, vamos a aprender cómo enfrentar una historia clínica pediátrica, vamos a analizar nuestro rol en cómo preguntamos, cómo redactamos, vamos a incorporar a nuestro mapa mental los conceptos de probabilidad preexamen y coeficiente de probabilidad. Vamos a describir las partes de la historia clínica y vamos a repasar las normas para el manejo de historias clínicas del servicio. Entonces, vamos a definir la historia clínica pediátrica como un documento médico-legal donde queda registrada toda la información del equipo de salud con el paciente pediátrico y sus representantes legales. Sabemos que tenemos esa relación con los padres, con el representante que trae el paciente. Todos los actos y actividades del médico deben quedar reflejadas en él, ¿verdad? Y se elabora con la finalidad de facilitar su asistencia médica. Y pongo ahí subrayado el equipo de salud porque no es solamente el médico el que realiza una actividad sobre la historia clínica pediátrica, también es el personal de enfermería, deben ser todas las personas que forman el equipo de salud, trabajadores sociales, técnicos, fisiatras, todas las personas que actúan sobre el paciente pues dejan plasmada en esa historia su participación en lo que se refiere a la asistencia médica hacia ese paciente. Las enfermeras tienen su forma de poder hacer su reporte de enfermería, hacen su diagnóstico de enfermería, hacen sus intervenciones. Nosotros también hacemos nuestras evoluciones clínicas, hacemos nuestro plan de trabajo, hacemos nuestras órdenes médicas, ¿okay? Y los diversos servicios por los cuales el paciente transita también ponen en esa historia clínica su contribución hacia el paciente. Entonces es importante, y se habla después que todo el equipo de salud, y por esa es la razón por la cual se hace el subrayado de esto. ¿Qué características tiene? Bueno, recoge los datos sobre el estado de salud o enfermedad del paciente para el equipo de salud que lo atiende y para otros que en el futuro lo pueden asistir.
Sirve de fuente de información para informes, pruebas para tribunales, aplicaciones de tipo científico, de planificación sanitaria o similares. Pasa de un documento asistencial a un documento con criterio médico-legal para determinar la responsabilidad profesional del médico. La responsabilidad de elaboración de la historia clínica primero es del médico, ¿okay? Y segundo del centro de salud. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque nosotros somos los responsables de esa historia, de lo que está en esa historia, somos los médicos. Entonces tenemos que a veces tomar la seriedad del asunto cuando tenemos un documento que va a quedar para ese paciente. Hay que ser cuidadosos en la elaboración, la letra, ¿verdad? Una de las cosas más graves, ¿verdad? A veces escribimos solamente para uno y a veces ni uno mismo se entiende lo que escribe. Entonces tenemos que tener ese respeto hacia nuestro colega, hacia la persona que va a estar con nosotros trabajando, de tal manera que pues esa forma de redactar y de escribir sea legible para los demás también, no solamente para uno. ¿Okay? Debemos ser ordenados, debemos recoger todo lo que se pregunta, se realiza y se prescribe al paciente. Utilizar un lenguaje médico, semiológico y cronológico. Aquello que no está en la historia, ¿verdad?, no se ha hecho. ¿Okay? Entonces a veces uno pregunta cosas y no están escritas en la historia legalmente, y para nosotros es como si no se hubiera hecho, aunque ustedes nos digan y traten de justificarlo de alguna manera. Entonces todos los procedimientos, todas las cosas, todo debe quedar, que no hay un medicamento, que se intentó comunicar con alguien, que no hubo éxito en esa comunicación, todas esas cosas que ustedes hacen con el paciente, todo debe quedar reflejado en ese documento, ¿okay? Porque eso nos sirve a nosotros para poder justificar todas nuestras acciones en un momento dado que sea necesario revisarla. ¿Okay? Entonces es importante que todo eso quede plasmado. Entonces todos estos registros de datos sociales, preventivos y médicos de un paciente se obtienen de una manera indirectamente, pero todos los días lo tenemos que actualizar, y esa es nuestra labor asistencial diaria. ¿Okay? A pesar de que la historia venga de la emergencia hecha, donde se hizo un primer reinterrogatorio, nosotros cuando estamos ya en la sala de hospitalización, pues nosotros tenemos que empezar a actualizar y ponerlas al día. A veces todos los días siempre uno consigue información nueva, ¿verdad? Y que nos puede servir para poder comprender cuál es el estado de salud del paciente y por qué le pasó lo que le pasó. ¿Okay? Entonces tenemos datos sociales. Es importante siempre hacer énfasis, ¿verdad?, en el estudio de la familia, del entorno de ese niño, y es importante siempre tratar de poder determinar el grafar de la familia, ¿verdad?, y también determinar cuál es la situación familiar entre ellos, entre los padres, quién lo cría, cuál es la relación entre los padres. Eso nos ayuda a comprender al paciente, y es muy importante para poder ver si el paciente va a mejorar rápido o va a tener dificultades en su tratamiento y en el manejo de él. Los datos preventivos importantes, las inmunizaciones, las actividades preventivas realizadas, los hábitos de historia patológica del paciente, esos antecedentes tenemos que recogerlos muy bien. A veces en la sala uno está interrogando al paciente de la propia revista y comienza a obtener datos de antecedentes que no están reflejados en la historia desde el ingreso del paciente. Y el paciente tiene 7, 8 días en la sala. Entonces uno tiene que tomar un poquito de conciencia y saber que ya el paciente está ingresado, perfecto, pero entonces nosotros tenemos como que retomarlo de nuevo y hacer un repaso de todo lo que se hizo para tratar de obtener más cosas del paciente. Mientras más cosas obtengamos de él, es mejor, ¿verdad? Y nosotros podemos obtener más diagnósticos del paciente y cosas que de repente estén relacionadas o no con la patología actual que tiene el paciente, pues nos sirve a nosotros para poder canalizarlo, poder planificar después su egreso, qué es lo que vamos a hacer con él. ¿Okay? Y eso es la labor del pediatra. ¿Okay? Eso es lo que es ser, y eso es lo que hacemos nosotros en las consultas, hacemos todo. No solamente, generalmente te llega porque tiene fiebre, pero cuando tú comienzas a conversar con la mamá, comienzas a conseguir muchas cosas que de repente no tienen relación, pero que ya uno como médico formado trata de obtener siempre del paciente, porque nos interesa tratar de abarcar todo el paciente en forma integral, y esa es
la mentalidad que siempre tenemos que tener ante cualquier paciente, pero mucho más ante el paciente pediátrico. Tenemos datos médicos que vamos a obtener a través de la anamnesis y el examen físico, y tenemos datos médicos indirectos que vamos a obtener a través de los paraclínicos que vayamos a pedir. ¿Okay? Ya vamos a hablar más adelante de esto. ¿Cómo nos enfrentamos a una historia clínica pediátrica? Generalmente estamos en la emergencia y a veces uno tiene que analizar su actitud cuando uno tiene un paciente que va a ingresar. Y entonces muchas veces algunos lo ven como si fuera trabajo, que tiene que llenar un papeleo, ¿verdad? Y entonces eso no es la razón de la historia. Uno tiene que tomarla con una actitud de alegría y de saber que algo te va a dejar, aunque sea mucho el trabajo que eso signifique, ¿verdad? Siempre hay algo positivo que te tiene que dejar. Nosotros todos, los que ya tenemos tiempito graduado, hemos pasado por donde están ustedes, y a todos nos ha tocado enfrentarnos a múltiples historias, a múltiples trabajos, a múltiples ingresos, ¿verdad? Pero siempre lo importante es que de cada actividad que uno haga, uno le saque algo positivo para uno. El realizar una historia clínica es uno de esos actos y es muy importante. Yo siempre digo, revisen a todos los pacientes completos, revisen, aunque el paciente venga porque le duele una uña, ustedes le revisan desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Completito. A veces te llegan a la consulta, doctor, ni siquiera le puso la mano encima al paciente, ¿verdad? Te llegan a la consulta, si el médico del ambulatorio lo revisa, ni siquiera le puso, lo mandó a nebulizar de una porque le dije que tenía tos, y ni siquiera examinaron ni interrogaron bien al paciente, ni siquiera lo revisaron. Entonces, cuando uno se acostumbra como un hábito a hacerlo, si tú ves 20.000 tímpanos que están normales, cuando veas uno que no está normal te vas a dar cuenta inmediatamente. Pero si tú nunca los has visto, entonces tú no sabes cuál está bueno y cuál está malo. Te llega a la consulta, doctor, que tenía un otitis. Cuando yo lo reviso, el tímpano está normal. Entonces uno tiene que hacer, así como ese examen físico, también tiene que hacer mucha historia para poder después decir, bueno, ya yo hago una historia. Y a veces uno no la hace como debe ser, pero tiene que mejorar cada día, porque la idea de todo acto médico es mejorar y aprender y mejorar. Entonces, el acto médico pues simplemente es la relación que va a existir en ese momento entre la familia y el paciente y nosotros. Esa situación que se va a presentar a la hora que nosotros nos vamos a enfrentar a ese paciente, ¿verdad? Y entonces no lo debemos comenzar directamente explorando al niño. Uno tiene que sentarse, ver a los padres, conversar y observar. Una de las cosas que más desarrolla el pediatra es la observación. ¿Okay? Uno tiene que aprender a mirar, a observar, a ver los detalles, los gestos, las actitudes, y esas son las cosas que yo creo que el pediatra desarrolla más que cualquier otro profesional de la medicina. ¿Okay? Y si nosotros aprendemos a hacerlo, pues vamos a ser muy buenos pediatras, muy buenos observadores. ¿Okay? Entonces eso es importante. Entonces hay que comenzar con la anamnesis de la madre, ¿verdad? Y mientras observar al pequeño. Mientras tú vas interrogando a la mamá, tú vas viendo al pequeño, vas viendo su actitud, vas viendo realmente si las cosas que la mamá está diciendo concuerdan con las cosas que tú observas. Y eso es importante. Saludamos amigablemente al pequeño, le ofrecemos un juguete, hablamos con él y descendemos a su nivel de comprensión. Y necesitamos 3 requisitos valiosos. Un acercamiento amistoso. Importante tener un primer choque con él, bueno, no vamos a decir choque, la primera relación con la madre o con el familiar de una manera amistosa para poder obtener los datos que tú quieres. Si tú te acercas de una manera a la defensiva, hostil o de mal humor, pues generalmente no vas a obtener la colaboración que tú quieres tener de ese familiar para poder obtener todos los datos que tú quieres interrogarle a ella. Porque el interrogatorio no es solamente lo que te dice la madre, es las cosas que tú le preguntas a ella, y tú tienes que hacer también un interrogatorio dirigido. ¿Okay? Entonces, para que se establezca esa relación de esa confianza con una persona que no te conoce, ¿verdad? Tienes que sembrarle confianza a esa persona, y esa confianza, si te ve con amistosa, pues entonces esa persona se va a tratar de abrir mejor a ti. Mantener incluso en situaciones críticas una serenidad alegre. Hay médicos que son muy desesperados, ¿verdad? Entonces que están muy estresados y se les nota ese estrés.
uno tiene que mantener la serenidad, porque tú le estás dando serenidad a los padres y le estás dando confianza a los padres. Entonces tú tienes que tener una actitud más bien de confianza cuando tú te vas a acercar a ellos. Y en otras circunstancias, mucha paciencia. ¿Okay? Nosotros con los pacientes pediátricos tenemos que tener mucha paciencia. ¿Okay? Y eso es importante. Hay tendencia de las madres, y eso lo hemos experimentado todos, a que siempre la madre quiere hacer ver al médico que es una buena madre, ¿verdad? Que el hijo es bueno, que todo va bien en la escuela, y en otras ocasiones las madres más bien exageran conductas que son normales y las hace ver al médico como si fueran enfermizas. Entonces son cosas que nosotros debemos observar siempre. Como les dije anteriormente, la observación es importante. ¿Okay? Al niño hay que escucharle también, al igual que hay que explicarle siempre en su medida de su lenguaje las cosas que vamos a hacer, y le vamos a explicar: mira, yo te voy a revisar esto, te voy a hacer aquello. Y muchos niños te entienden y se dejan examinar, pero si tú vas con una actitud hostil hacia él para tratar de examinarlo, él se va a asustar y se va a poner a la defensiva. ¿Okay? Entonces hay que tratar de ser siempre muy amistoso con ellos también. Los padres generalmente son las personas que a veces menos saben de los problemas de sus hijos. A veces vienen los padres para acá y tú le preguntas: ¿cuánto pesó nacer? ¿Cuál es la talla? No sé. Entonces muchas veces los padres no saben. A excepción, hay muchos padres que conocen muy bien a sus hijos, pero muchas veces los padres no son muy buenos colaboradores con ellos. ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo redactamos? Aquí viene lo más importante de esto. Tenemos que organizar nuestro mapa mental. ¿Okay? Nuestro mapa mental es organizar y estructurar nuestra mente. ¿Para qué sirve la historia clínica? O sea, la historia clínica simplemente es un documento en el cual yo voy a reflejar datos que yo voy a preguntar y voy a escribirlos allí. No, la historia clínica es mucho más. Es un ejercicio que vamos a realizar nosotros para poder obtener algo. ¿Y qué es lo que queremos obtener? Un diagnóstico. Y también, por supuesto, queremos obtener diagnósticos diferenciales de esa historia clínica, ¿verdad? Entonces ese es nuestro objetivo, y ese objetivo lo tenemos que tener en la mente a la hora de yo empezar a escribir una historia clínica, de empezar a hacer una historia clínica. Yo lo voy a hacer porque yo necesito obtener de todo lo que voy a preguntar mi diagnóstico, y tal vez si el diagnóstico no es claro, obtener unos diagnósticos diferenciales. ¿Okay? Pero para llegar a eso, ¿verdad? Tenemos que el objetivo es entonces realizar una probabilidad de diagnosticar una enfermedad X y después elaborar la historia clínica. Eso es lo que queremos hacer. Esto nos va a crear a nosotros una incertidumbre sobre la presencia o la ausencia de la enfermedad que vamos a obtener al final de la historia clínica. Y por supuesto, esto va a depender mucho del estudio y de la experiencia clínica. Nosotros, en el trabajo del día a día, ¿qué es lo que hacemos? Obtener experiencia. Desde que son internos de pregrado, desde que están en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, lo que obtenemos es experiencia. Aprendemos de los pediatras que tienen más experiencia y obtenemos datos, ¿verdad? Vemos el paciente, mira, concha, este paciente, y vemos enfermedades de las cuales las podemos ver con sus diferentes manifestaciones, las podemos ver con diferentes presentaciones, podemos ver diferentes complicaciones de esas enfermedades, pero todo eso es simplemente la experiencia clínica que vamos teniendo. Nosotros no podemos basar nuestro ejercicio profesional solamente en la experiencia clínica. ¿Okay? Eso es una parte de lo que es de nuestro trabajo al final. ¿Okay? No puede ser que lleguemos a una revista solamente anotando lo que vemos. ¿Okay? Y creemos que con eso ya nosotros estamos mejorando y que cada día somos mejores. No, eso también implica estudio. Cuando nosotros mezclamos el estudio y le sumamos la experiencia clínica, nosotros entonces vamos mejorando y vamos evolucionando como debe ser. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes en la sala, no es solamente verlos, atenderlos, darles, sino también tenemos que estudiarlos. Y entonces de ese paciente siempre nosotros vamos a aprender algo, para que la próxima vez que vayamos a afrontar una situación similar, podamos tener más herramientas en nuestra mente y poder llegar a ese diagnóstico y a esos diagnósticos diferenciales. Tenemos que dar valor a cada síntoma y a cada signo para poder cuantificar ese grado de incertidumbre que vamos a tener. Entonces llegamos a este concepto: probabilidad preexamen. La probabilidad preexamen es la probabilidad
de que la enfermedad X esté presente al terminar la historia clínica. ¿Okay? Esa probabilidad se puede cuantificar de 0 a 100, ¿okay? Y está basada en cada una de las partes de la historia clínica. En cada una de las partes de la historia clínica hay elementos que nos pueden ayudar a cuantificar nuestra probabilidad preexamen. Por ejemplo, un niño de 4 años que presenta un síndrome febril de 39 grados, de 5 días de evolución, acompañado de tos, taquipnea, presencia de crepitantes en base derecha. ¿Qué piensan ustedes que es? Por supuesto dice, concha, eso debe ser una neumonía. Entonces, indirectamente, nosotros estamos haciendo el ejercicio mental de varios signos y síntomas que nos hacen llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ustedes le preguntan a uno, ¿qué es crepitante? Dice, bueno, yo no sé qué es crepitante. Y le preguntan en la sala, ¿qué es un crepitante? ¿Qué es taquipnea? En la revista hay especialistas que les preguntan qué es polimnea, qué es taquipnea, qué es crepitante. Entonces, ¿cómo ustedes van a llegar a un diagnóstico de neumonía si ustedes no tienen el estudio de las cosas que están viendo? ¿Okay? ¿Y cómo ustedes llegan a este concepto de neumonía si ustedes saben qué es la neumonía, cuáles son sus manifestaciones clínicas? Y entonces ustedes dicen, y ustedes comienzan a unir todos esos cabos en su mente y dicen, concha, es una neumonía, facilito, una neumonía, ¿verdad? Pero si tienen un niño de la misma edad con fiebre de 6 horas de evolución, acompañada de rinitis y una tos y una auscultación pulmonar normal, entonces probablemente digan, eso no es una neumonía, ¿verdad? Ustedes dicen, no, eso no es una neumonía. ¿Y por qué? ¿Cómo llegaron a ese concepto, a esa definición de decir esto no es una neumonía? ¿Verdad? Entonces, ese ejercicio mental que tenemos que tener en la mente, tenemos que aplicarlo para cada una de las patologías que nosotros vayamos a ver. Y cuando nosotros enfrentamos a ese paciente, recoger esos signos, esos síntomas, esos antecedentes, todas estas cosas, en nuestra mente va armando una serie de elementos que nos van a llegar a poder llegar a un diagnóstico, a una probabilidad preexamen, antes de pedirle un examen de sangre, antes de pedir una radiografía, antes de todo. Nosotros en nuestra mente, nosotros ya tenemos que plantearnos solamente con el interrogatorio y con la historia clínica, una serie de probabilidades diagnósticas. Y eso lo hacemos, como les dije, basado en el estudio y en el estudio de los signos y los síntomas del paciente. Y ese es nuestro objetivo al realizar una historia clínica. Y entran conceptos como sensibilidad, como especificidad, ¿verdad? La sensibilidad sabemos que es la capacidad de que una variable, un examen, un signo, un síntoma o un conjunto de ellos clasifique correctamente un paciente con la enfermedad. Tenemos la especificidad, capacidad de que una variable, otra vez, un examen, un signo, un síntoma, un conjunto de ellos, descarte correctamente una enfermedad a una persona que no la tiene. Valor predictivo positivo. En la revista se les pregunta a veces, ¿y qué tiene este paciente para hacer esta patología él? No les pregunto, ¿y qué tiene para él? ¿Y en qué se tienen que basar ustedes para decir eso? Pues en los signos, los síntomas que son sensibles para esa patología. ¿O qué no tiene para este paciente, para esta patología? Y ustedes tienen que tener organizado eso en su mente también. El valor predictivo positivo nos dice que si tenemos un resultado positivo nos da la probabilidad de padecer la enfermedad. ¿Qué tenemos que tener para que este paciente sea una neumonía? Y como lo vimos en el caso anterior, tenemos que tener fiebre, taquipnea, dificultad respiratoria o crepitantes en la base derecha, entonces ponchan sin hacer una hematología ni una radiografía. Pero ya manejamos los signos y los síntomas, ¿verdad? Los síntomas y los signos para poder nosotros llegar a esa conclusión de ese diagnóstico. ¿Qué es un valor predictivo negativo? Nos dice que si tenemos un resultado negativo nos da la probabilidad de no padecer la enfermedad, ¿verdad? Entonces si no encuentra un signo, dice, cónchale, pero esto no va con esta patología. Y entonces mentalmente uno se organiza. Y entonces podemos calcular esa probabilidad preexamen. Este concepto, ¿verdad?, es lo que se maneja en la pediatría basada en la evidencia. Entonces, cuando uno entonces le da el sentido a lo que es la historia clínica, se da cuenta que todas las variables que nosotros estamos manejando en el día a día y que a veces nosotros no nos damos cuenta, simplemente estamos realizando evidencia
y lo tenemos que ver de esa manera a la hora que nosotros vayamos a realizar una historia clínica con cada una de las patologías. En la sala ustedes tienen 5 neumonías, 5 pacientes con neumonía. Revisen entre esos 5 pacientes qué tienen de signos comunes, qué tienen de signos incomunes, y ustedes mismos van haciendo entre todos esos pacientes que tienen ahí sus valores predictivos positivos y sus valores predictivos negativos para esa patología, ¿verdad? Y ustedes van armando y se van formando, ¿ok? Y se van formando. Entonces esto es pediatría. Entonces en el día a día uno mejora su probabilidad preexamen, pero solo si utilizamos la historia clínica de manera adecuada. Generalmente llenamos un documento sin saber que a medida que vamos explorando encontramos más variables que acumulamos en nuestra mente y nos crea al final la necesidad de tomar decisiones. Ahora, ¿esas decisiones cuáles son? Pues simplemente solicitar exámenes de sangre, ¿verdad? O de imagen, ¿verdad? E iniciar el tratamiento. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos va a servir, esa probabilidad de examen nos va a servir para poder tomar qué decisiones, pues primero no pedirle ningún examen al paciente y no tratarlo, ¿verdad? Porque realmente cuando tú le examen tú no le consigues nada, es que le vas a mandar simplemente, como dicen unos manejos sintomáticos, ¿verdad? O de repente le dice, le voy a pedir examen porque ya yo lo valoré y estoy pensando en ciertas patologías, pero ahora sí tengo que tomar la decisión de pedir unos resultados de laboratorio para poder decidir si le voy a colocar tratamiento o no. O en tercer lugar, de repente dice, no, yo no le voy a pedir examen, este paciente ya de una vez le voy a empezar tratamiento. El que esté en triaje, el que maneja el triaje todos los días, pues simplemente se maneja y toma decisiones con respecto a estas 3 cosas, ¿verdad? Entonces uno dice, concha, yo no le voy a pedir examen a este paciente, yo no le voy a dar tratamiento, simplemente obsérvalo y me lo traes. O simplemente, no, ya le voy a empezar porque no encontré esta patología y le voy a empezar de una vez su antibiótico, vamos a darle, yo no le voy a pedir una hematología para tratar una amigdalitis, ¿verdad? Entonces de una vez le pido su examen. Entonces estas son decisiones que nos hacen tomar, pero cuando nosotros tenemos ese esquema mental ya aquí claro, entonces ya nosotros vamos sumando signos y síntomas y vamos tomando decisiones. Y eso por supuesto nos va también a nosotros crear, saber si nosotros estamos haciendo las cosas bien o mal, ¿verdad? Entonces, tenemos el cociente de probabilidad. Indica las veces que un resultado determinado de un examen diagnóstico aumentará o disminuirá la PP de una determinada enfermedad. O sea, la probabilidad preexamen. Será positivo, ¿verdad? Cuando se habla de positivo o negativo. Cuando es positivo es la proporción de enfermos que han tenido un resultado positivo en la prueba diagnóstica dividido entre la proporción de sanos que también han dado positivo o falso positivo en dicha prueba. Ya vamos a poner un ejemplo de estas cosas. Y el cociente de probabilidad negativo es la proporción de enfermos que han dado un resultado negativo en la prueba diagnóstica dividido entre la proporción de sanos que también han dado negativo en dicha prueba diagnóstica. Por ejemplo, ¿qué es un cociente de probabilidad positivo? Por ejemplo, en el grupo de pacientes, un grupo de pacientes X que tienen una cardiopatía congénita diagnosticada por un ecodoppler, ¿verdad? La probabilidad de encontrar una radiografía de tórax anormal es 2,14 veces superior que en los individuos sin cardiopatía, ¿verdad? Se llega a esa conclusión. Entonces tú le dices, entonces quiere decir que si yo tengo un paciente que estoy sospechando que tiene una cardiopatía y le encuentro una cardiomegalia, un índice cardiotorácico aumentado en la radiografía de tórax, entonces quiere decir que eso es un criterio más que me sirve a mí para poder llegar a mi diagnóstico. ¿Ok? ¿Y qué es una cociente de probabilidad negativo? En el grupo de niños sin cardiopatía, la probabilidad de encontrar una radiografía de tórax normales fue mayor que en el grupo de pacientes con cardiopatía. Es lógico, a veces dice, pero eso es muy lógico, ¿verdad? Pero claro, entonces son criterios que nosotros nos van dando refuerzos, ¿verdad? Son criterios estadísticos y criterios basados en evidencia que nos van dando refuerzo a la hora de nosotros tomar decisiones a la hora de atender a un paciente o sospechar una patología. Entonces, en conclusión de esta parte, que es lo que es el eje central de esta conferencia, ¿verdad? La impresión diagnóstica generada mediante la historia clínica puede cuantificarse. Ya vimos que sí se puede cuantificar en la probabilidad preexamen. Nosotros no vamos a hacer esa cuantificación, pero si de repente nosotros tenemos un paciente con una neumonía o sospechamos con una neumonía 100 pacientes y nosotros le mandamos a hacer radiografía de tórax a 100 pacientes y encontramos que solamente 35 de ellos
tenían las características clínicas radiológicas para sospechar o confirmar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Entonces, nuestra probabilidad de preexamen es acertada. ¿En qué porcentaje? Solamente es un 35%, porque lo estamos confirmando con un examen. Lo ideal es que nosotros hagamos esa confirmación radiológica en mucho más porcentaje sin necesidad de pedir el estudio. Y si pedimos el estudio, ¿verdad?, se acerque a un porcentaje muy superior el momento en el cual nosotros sospechamos que este paciente tiene una neumonía, le hago la radiografía y tiene radiológicamente los signos de una neumonía. Entonces eso es nuestra eficacia, ¿verdad?, al momento de nosotros actuar como médicos, y la estamos cuantificando. ¿Ok? Antes de solicitar exámenes diagnósticos complementarios, los signos y síntomas pueden estar sujetos al mismo estudio y análisis sugerido para los exámenes diagnósticos paraclínicos con cuantificación de las características operativas. Las características operativas de un examen y la probabilidad preexamen son necesarias para generar valores predictivos positivos y negativos. Ese es el final de nuestra actividad como médico. Nosotros tenemos que ser capaces de poder decir qué tiene este paciente positivo para esta patología que estoy pensando y qué tiene este paciente, qué no tiene este paciente para esta patología que estoy pensando o que no tiene para un paciente sano. ¿Ok? Predictivo positivo y negativo, así como para generar una probabilidad de presencia o ausencia de enfermedad y posteriormente un cociente de probabilidad que analice nuestra probabilidad preexamen. Entonces nosotros ahí, ustedes se ubican de cada grupo, ¿verdad? ¿En qué grupo quieren estar? ¿Verdad? O vamos a actuar ya como debe ser, ¿verdad?, analizando todos los datos, haciéndonos un mapa mental, o simplemente estaremos como acá, ¿verdad? Entonces uno decide realmente de qué lado quiere estar. Entonces, en la historia pediátrica, como les dije al principio, la intención no es repasar toda la historia pediátrica. Ustedes la conocen porque todos los días la ven. Tenemos una identificación. Actualmente es muy importante, y siempre se le ha hecho hincapié que es importante que en la historia se recojan todos los datos de manera adecuada. ¿Okay? La identificación es muy importante. Necesitamos a veces ubicar a los pacientes, y a veces tú revisas la historia y ni siquiera tiene un teléfono o una dirección exacta donde poder ubicar la historia. Entonces es importante que ustedes siempre recojan todos los datos. Ahorita ya está correo electrónico y muchas cosas que por las cuestiones que han ido progresando, pues en los registros todavía esos datos no están. Pero cuando usted va a hacer cualquier documento legal ahorita en cualquier parte, siempre le están pidiendo su correo electrónico y pidiéndole muchas cosas de usted. Y de redes sociales y muchas cosas y datos a veces. De repente esos datos en el futuro también van a estar incluidos dentro de la historia pediátrica, pero actualmente ahorita nos interesa recoger direcciones exactas y por lo menos teléfono, que es lo que sí sale en los datos. Los motivos de admisión. Los motivos de admisión pues serán los síntomas que perturban al paciente o al familiar y lo hacen ir a la consulta. Existe tendencia de colocar en el motivo de admisión a veces lo que dice el paciente tal como lo refiere, ¿verdad?, con terminología a veces que no es la terminología técnica semiológica. Eso es muy variable. Yo en mi particular pienso que uno debe escuchar al paciente y realmente anotar en el motivo de admisión el síntoma principal o el motivo de consulta principal, pero con un lenguaje médico, un lenguaje técnico, ¿ok? No con lenguajes populares como a veces se tiende a colocar. Porque al final, ¿quiénes manejan esta historia? La manejamos nosotros, ¿verdad? Y nosotros debemos estar claros con el lenguaje que vamos a utilizar. Hay palabras muy populares que uno no las coloca que lo dicen los padres, que lo dicen ese término popular, pero uno no lo va a poner. Uno va a decir, bueno, viene por múltiples evacuaciones, pero no va a poner la otra palabra. Entonces, hay que saber escribir en esa parte a la hora de recogerlo. En la enfermedad actual, que es fundamental y es parte de lo que les estoy diciendo, los síntomas tienen que ser relatados de forma cronológica, ordenada, con lenguaje técnico breve. El inicio, la presentación, los exacerbantes, los atenuantes, con qué se asocia, la progresión, la duración y la forma actual, son las cosas que tenemos que manejar con cada uno de los síntomas que el papá o la mamá te están refiriendo del paciente. A cada síntoma hay que aplicarle la semiología. A cada síntoma del cual usted está refiriendo el paciente, usted tiene que aplicarle toda la semiología. ¿Okay? No es simplemente el paciente vino por dolor abdominal, fue valorado en la emergencia y se decidió su ingreso.
El paciente vino porque aumento de volumen en tal parte, lo refirieron del ambulatorio de tal, consultó por la emergencia y se decidió su ingreso. Eso no es una enfermedad actual. ¿Okay? Uno tiene que desarrollar cada síntoma, cada signo con todos los elementos que corresponden al lenguaje semiológico. Inicio, presentación, exacerbantes, atenuantes, con qué se asocia, progresión, duración y la forma actual en que viene el paciente. Siempre. Se pueden identificar síntomas que no estuvieron presentes. A veces es importante decir niega esto, porque eso te va a ayudar también a poder definir la situación del paciente. A veces es importante escribirlo. En algunos casos se puede mencionar el antecedente que permite interpretar mejor la enfermedad del paciente. Por ejemplo, cuando son patologías crónicas, paciente conocido asmático, paciente conocido cardiópata, paciente conocido por el servicio de nefrología con un diagnóstico de tal nefropatía. Esos son importantes a la hora, o paciente con inmunodeficiencia por X causa. Son cosas que son importantísimas a la hora de poder también definir una enfermedad actual y que deben ser colocados en la enfermedad. No mencionar diagnósticos a menos que estén bien fundamentados. Importante. ¿Ok? Entonces uno siempre, generalmente, si un paciente, una forma de ejercicio y una sugerencia, si un paciente viene un lunes, uno hace un mapita mental hacia atrás, ¿verdad? Y entonces numera todos los síntomas que tiene el paciente, que tú vas recogiendo en la enfermedad actual. Y a cada uno de ellos tú lo vas desarrollando en cada día, pues, porque entre lo que nos interesa es saber cuál es la evolución de cada uno de esos síntomas. Y a cada uno de esos síntomas tú lo vas desarrollando con el lenguaje semiológico, con todas las cosas que acabamos de comentar, ¿verdad? Y al final, que has desarrollado cada síntoma cronológicamente, aplicando correctamente la semiología, tú lo integras y haces tu enfermedad actual. Y la redactas de una sola vez. Pero tú esto lo haces en un borrador, por supuesto, no es que te vas de una vez a ponerte a escribir en la enfermedad actual. Esto lo haces en un papelito aparte, haces tu grafiquito y empiezas a desarrollar cada cosa aparte. Y al final tú integras esa información y la escribes y la redactas en la enfermedad actual. ¿Ok? Historia familiar, antecedentes prenatales y obstétricos, antecedentes personales, exámenes funcionales, todas estas cosas ustedes las recogen muy bien en muchas historias que se han visto. En otros casos pues hay que tomar un poquito más de cariño y recogerlas con más. Los datos del examen físico. Uno tiene que hacerse una rutina a la hora de examinar a un paciente, un hábito. Todos los pacientes. Y uno puede hacer un examen físico rápido y muy efectivo si uno se acostumbra a hacerlo y lo hace con todos los pacientes que uno ve. De tal manera que ya tú al ver al paciente simplemente ya tú a todito le vas a aplicar el mismo esquema de examen físico. Siempre uno trata de empezar del punto cefalocaudal y empieza a examinar al paciente completo, sin la ropa, y lo examina completito. Y entonces tú lo examinaste y ya lo viste, ya está listo. Entonces tú puedes redactar tu examen físico de lo que tú viste. Resumen de ingresos y órdenes médicas. Nosotros en pediatría, ¿verdad?, siempre tratamos de manejar estas 4 áreas para los diagnósticos. Y eso debe ser una rutina de nosotros para hacer los diagnósticos. En primer lugar, el diagnóstico de la patología o las patologías que tiene el paciente al momento del ingreso. Pero también tenemos que hacer un diagnóstico de crecimiento y desarrollo. A ustedes se les mandó un material a principios de año que incluía los trastornos del aprendizaje, cosa que a veces nadie le para a los trastornos del aprendizaje. Tenemos ahí tenemos a las maestras ahí en las salas y a veces nos podemos ayudar con ellas para los trastornos del aprendizaje también. Y es importante porque esto quiere decir que han pasado por las salas cuántos pacientes que no saben sumar, que no saben leer, ¿verdad? Y a veces uno ni les para, está viendo simplemente de la celulitis, de esto, pero no vamos más allá del diagnóstico. O si podemos ver pacientes que de repente tienen trastorno del espectro autista o trastorno de hiperactividad con déficit de atención, cosas que nosotros no hemos diagnosticado tampoco, pero que de repente lo vemos y decimos, bueno, pero él viene por otra cosa, pero también lo podemos canalizar a su egreso por esta otra consulta y con la ayuda de una psicopedagoga o con la ayuda de las maestras que te pueden ayudar para decir, mira, yo quiero que tú me evalúes la parte de aprendizaje de este paciente. Ellas no son psicopedagogas, pero de repente pueden ayudar. El diagnóstico de inmunizaciones, muy importante. Todo el tiempo uno está detrás de usted tratando de que las madres traigan las tarjetas de vacunación, ¿verdad? Y que logremos obtener la información con respecto a la inmunización y no perder esa oportunidad de vacunarlo.
¿no? Hay oportunidades perdidas y nosotros vamos a contribuir a otra oportunidad perdida más. Nosotros tenemos el servicio de inmunizaciones aquí saliendo de la emergencia un poquito más allá, donde podemos enviar al paciente para que le coloque sus inmunizaciones que le faltan al momento del egreso. Entonces tenemos que ser, traigan una tarjeta de vacunación, traigan una tarjeta de vacunación, nada más, y tenemos que tener la tarjeta de vacunación. ¿Okay? Y el diagnóstico contextual familiar, que gracias a Dios uno ve las historias que como que ya es algo más ya de rutina que se hace, donde se analiza todo el contexto familiar y se hace la determinación de grafar, y que uno lo ve pues que se hace muy bien. ¿Okay? Entonces, estas 4 áreas tenemos siempre, y no solamente, es parte de nuestra práctica diaria también el poder determinar. Verificar los datos antropométricos, signos vitales y reflejarlos en la historia tabulada. El residente de mayor jerarquía debe revisar la misma y firmarla. Eso lo habíamos ya nosotros llegado a ese acuerdo previo, donde el residente firmaba la historia que ustedes hacen. A veces llegan historias al servicio donde no está firmado por el residente y está firmado solamente por un R1 o un R2 y el R3 no revisó la historia, ¿verdad? El residente de la guardia. En el caso de que no haya residente de tercer año, pues será el de mayor jerarquía, de la guardia. Pero la historia tabulada se había quedado que se firmaba por el residente de mayor jerarquía. En piso, cuando ese paciente vaya a las salas, los adjuntos serán los que revisen esa historia. Eso es lo que se había llegado en la reunión de la comisión académica. El residente de mayor jerarquía tiene la potestad de mandar a repetir la misma en caso de que la historia tabulada no cumpla con los parámetros señalados. Entonces, si hay una historia que no está bien hecha y que necesita unas correcciones, pues el residente de mayor jerarquía es la persona. Y por supuesto, como es la persona que está revisando la historia, a él es el que le vamos a mandar a repetir la historia si la historia está mal. ¿Ok? Revisan. ¿Ok? Porque no es solamente firmar. Sí, está chévere. La firma y chaca, está el sello. Y no saben en qué paquete se están metiendo. ¿Ok? Entonces hay que revisar la historia. El resumen de ingreso y traslado no se deben copiar todos los datos que están en la historia tabulada, ¿verdad? Es una cosa que también uno ve a veces esos resúmenes de traslado, en que prácticamente es una copia de todo lo que está en la historia. Nosotros nos basamos más en la tabulada, porque la tabulada es la que se tiene que llenar perfecta. Pero el resumen solamente contiene los datos positivos, y son los datos positivos que tienen que ir en el resumen, porque es un resumen. ¿Ok? Entonces, la estructura del resumen es motivo de consulta, enfermedad actual, positivo funcional, lo que sea positivo, antecedentes pertinentes positivos y negativos, familiares y personales, examen físico positivo y los hallazgos de interpretación. Sí, pero es un comentario. No, porque me está colocando los negativos, entonces tengo que colocar todo. Pero el negativo, acuérdate que el negativo es si es pertinente. Claro, pertinente, positivo, Por negativo. eso les hablaba yo, qué es pertinente y qué no es pertinente. ¿Ok? ¿Qué es pertinente y qué no es pertinente? ¿Ok? Entonces, la interpretación de los exámenes. Interpretación de los exámenes. Eso es importante, que coloquen la interpretación de los exámenes y la interpretación de las imágenes que estén viendo. Hacen la lectura de la radiografía de tórax y ustedes reportan su lectura de la radiografía de tórax que se sacó en la revista, ¿verdad? Eso es lo que ustedes encontraron. Las interconsultas, comentarios de interconsultas, comentarios de ingreso y evoluciones de diagnóstico. ¿Ok? Entonces, hay que saber manejar. Uno puede escribir mucho en pocas líneas. Y eso es el ejercicio que tenemos que hacer todos nosotros. A veces hay mucha escritura y no dice nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a escribir mucho en poco espacio. Y eso no es fácil. No es fácil, se hace con la práctica. Se hace con la práctica. Se hace como hacía uno antes. Todavía creo que los muchachos a veces lo hacen agarrando una historia médica y uno haciendo su paciente ideal en la mente y uno comienza a hacer un ejercicio ahí del paciente, cómo sería y qué es lo que uno le espera encontrar. Eso lo hacía uno y agarraba una historia en blanco y uno se ponía, cuando uno era estudiante de pregrado lo hacía. Y se ponía a estudiar y llenaba la historia clínica como si fuera el paciente él. ¿Ok? Y al final, por supuesto, el plan de trabajo.
Dependiendo del nivel, por supuesto, el plan de trabajo incluye las acciones que van a tomar ustedes y los niveles de jerarquía que tengan entre el presidente de tercer año y el especialista, que son los que marcan los planes de trabajo generalmente en las guardias y en los ingresos. ¿Ok? La admisión y órdenes médicas revisadas deben estar firmadas por el adjunto que indica el ingreso. Entonces el adjunto es el que firma la admisión y las órdenes médicas. Las órdenes médicas tienen que ser revisadas por el adjunto. ¿Ok? Recordar que todas las historias de pacientes egresados, resumen y diagnósticos deben permanecer en la mesa. Esto no se ha cumplido. Al principio fue mi lucha cuando empezamos, pero ya esto se fue. Porque hay una comisión de historias clínicas aquí que debería funcionar un poquito, ¿verdad? Y que antes de que esas historias pasen a historias clínicas, el resumen de egreso debe estar revisado por el adjunto y firmado por el adjunto del área. Vamos a tratar de darle impulso otra vez a esto, ¿verdad? Y eso les sirve a ustedes también a la hora de que cuando vayan a hacer sus estudios de historia y vayan a hacer sus estudios de investigación, porque los diagnósticos tienen que estar bien colocados. ¿Ok? Entonces también sirve a nosotros nos sirve como servicio también. ¿Ok? Y el resumen de diagnóstico de ingreso también se lo lleva, una copia de ella se la lleva la mamá. Y como saben muy bien ahorita cómo está la situación en las consultas de pediatría o en la subespecial, que a veces no se consiguen las historias, ¿verdad? Esa es la única arma que a veces herramienta que tenemos nosotros para poder saber qué tenía el paciente cuando va a la consulta. Y si el resumen, yo he visto resúmenes excelentes en la consulta, el coche le quita todo. Pero he visto otro que solamente tiene el diagnóstico, una cosa que no entiendo y no sé qué. Señora, ¿qué tenía el paciente? ¿Por qué lo dejaron hospitalizado todo día? Y no dice nada. ¿Ok? Entonces tenemos que tratar de mejorar esos resúmenes de egreso y deberían ser revisados por el adjunto antes de pasar a historia clínica. Y a veces parecía que escondieran las historias ahí para que rapidito se las lleve la secretaria y entonces el adjunto no las revise. Entonces tenemos que tratar de que ustedes mismos, y ha pasado muy bien, ustedes mismos tienen que tratar de decirle, doctor, revise esa historia y al día siguiente lo pueden hacer. Esto sería lo ideal, pero no lo hacemos tampoco. Tenemos una clasificación internacional de enfermedades, ¿verdad? Unos códigos que a veces nosotros deberíamos hacer reuniones de servicio en los cuales nosotros deberíamos tratar de clasificar nuestros diagnósticos de acuerdo a esta clasificación internacional de enfermedades. Y esas pobres secretarias a veces no saben qué código ponerle a la patología que nosotros ponemos aquí de diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que tratar estas son cosas que hay que hacer a futuro. Entonces, se colocarán en los diagnósticos los positivos, pero en pediatría siempre tenemos que tratar pendiente las inmunizaciones y si las tienen incompletas, pues hay que poner el SNM por inmunizaciones incompletas. En el área social, alto riesgo social o caso social, si hay criterios claros para este diagnóstico y por eso nos apoyamos también con el servicio social para hacer las interconsultas. Para el área nutricional solo se coloca el diagnóstico si hay alteraciones. Si el paciente no tiene alteraciones nutricionales, ¿para qué lo van a poner en el diagnóstico? Solamente ponemos la patología cuando hay alguna alteración del área nutricional. A veces uno ve la historia que pone pero si este paciente está normal, ¿para qué lo pone? Para el área del desarrollo, aparte del diagnóstico, déficit psicomotor específico, si es un déficit psicomotor específico que estamos viendo, o global del neurodesarrollo, si lo vemos también ahí en el paciente, ¿verdad? Y el trastorno del aprendizaje, pues nos apoyaremos con el personal del aula hospitalaria. Entonces, uno siempre se tiene que hacer una pregunta. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y ese es el mensaje que tenemos que hacer y la forma como tenemos que actuar todos los días, cada vez que nos enfrentamos a cualquier acto médico. Muchas gracias.